No buscaba amor. Buscaba paz. Tras la muerte de Miguel, no reconstruí mi vida, simplemente, la hice más pequeña. Pasé de una casa llena a una sola habitación, de 3 comidas al día a tostadas y té, de reír con comedias a dejar la televisión sonando en silencio de fondo. El duelo no gritaba. Susurraba. Flotaba en el aire como humo de pino, leve, familiar, imposible de lavar. A los 57 años, la mayoría de los días parecían copias unos de otros. Paseos matutinos con Luna, mi vieja gata atigrada. Jardinería cuando mis articulaciones lo permitían. Contabilidad para el astillero una vez por semana, lo justo para seguir siendo útil. La gente lo llamaba vida tranquila. Yo lo llamaba manejable. Así que cuando conocí a Esteban Ruiz en el evento benéfico de San Judas, no sentí que fuera el destino. Fue solo una arruga en mi rutina. Estaba ayudando a apilar sillas plegables en el sótano de la iglesia. Recuerdo cómo levantó la vista, ojos castaños cálidos detrás de gafas de montura dorada, esa sonrisa ligeramente torcida como si siempre estuviera a punto de contar un chiste. Hablamos de los pastelitos de limón, luego de la falta de calefacción en edificios antiguos, y después de nada en particular. No le di mucha importancia. A mi edad, nunca lo hago. Pero el siguiente domingo, ahí estaba de nuevo. Se sentó a mi lado durante el servicio, sin moverse inquieto, incluso tarareó durante los himnos. No había oído a un hombre tararear en la iglesia desde Miguel. No hablas mucho, dijo durante la hora del café. He dicho suficiente en esta vida, respondí. Rió, genuinamente. Entonces quizás necesitas a alguien que escuche. Es ridículo como algo tan pequeño puede quedarse contigo. Esa frase me acompañó a casa. Se instaló en mi cocina. Se sentó al borde de mi cama mientras resolvía mi crucigrama. Intenté ignorarla, como intentas no rascar una vieja cicatriz. Pero picaba. No se llamó viudo, solo divorciado, hace mucho, nada complicado. Era voluntario en el Banco de Alimentos Comunitario, dijo que se había mudado recientemente desde Valencia para ayudar a un primo con el mantenimiento de una propiedad. Dijo que le gustaban las cosas simples. A mí también. En las semanas siguientes, nos vimos más. La iglesia se convirtió en café, el café en almuerzo, el almuerzo en el arreglando la puerta trasera sin que yo lo pidiera. No era insistente. Si acaso, era paciente. Escuchaba mis historias sin intentar superarlas. Notaba cuando no terminaba una frase y nunca me hacía sentir mal por ello. Una tarde, le dije que no buscaba nada serio. Me miró, suave pero seguro, y dijo, no quiero arreglarte. Quiero crecer a tu lado. No recuerdo la última vez que alguien dijo algo tan gentil y lo dijo en serio. Así que hice algo que no había hecho en más de una década. Le di mi número de teléfono. Esteban se mudó antes del deshielo primaveral. Para el verano, yo estaba firmando cosas que no leía. Empezó con cosas pequeñas. Una caja de herramientas en el lavadero. Su chaqueta de franela colgada junto a la mía. Pequeñas conveniencias que hacían más fácil decir sí que decir espera. Trajo calidez a la casa, pero venía con sombras que no noté al principio. Cocinaba el desayuno todos los domingos, huevos con romero, panceta crujiente justo como me gustaba. Cantaba canciones viejas de Joan Manuel Serrat mientras barría el porche. Cuando mi amiga Laura vino una mañana, me dio un codazo y susurró, cuidado, Carmen. Este es de los que se quedan o de los que atrapan. Rió, pero sus ojos se detuvieron demasiado en las manos de Esteban. Lo descarté. Ella nunca había tenido suerte en el amor. Esteban hablaba de iniciar su propio negocio, una línea de sidra local, hecha con manzanas de herencia del huerto de su primo. Prensada a mano, en pequeños lotes, sabor auténtico, decía. Soñaba en voz alta en la cocina, dibujaba ideas en servilletas, preguntaba si podía ayudarlo a seguirle la pista a los gastos. Tú eres tan buena con los números, me dijo. Sería afortunado de tenerte involucrada. Me gustaba como decía nosotros. Luego vino el papeleo. Cosas pequeñas al principio. Una cuenta de ahorros conjunta para empezar de cero. Una tarjeta de crédito para emergencias del negocio. Siempre decía, no tienes que preocuparte. Son solo formalidades. Y no me preocupé. No entonces.
Firmé porque se sentía como confianza. Como una sociedad. Como el siguiente paso en una vida que no pensé que volvería a vivir. En mi cumpleaños, me trajo el desayuno a la cama. Una sola rosa rosa en un jarrón descascarado. Pero junto con los panqueques y el jugo de naranja vino una carpeta. Solo algunas actualizaciones para el seguro de vida, dijo. Ya sabes, por si alguna vez me pasa algo. Cosas estándar. Me besó la coronilla mientras hojeaba las páginas. No leí la letra pequeña. No hice preguntas. Firmé. Esa noche, cenamos con su primo, y brindaron por el futuro. Pensé que era dulce. No noté cómo la mano de Esteban se tensaba alrededor de su copa cuando mencioné que la casa estaba pagada. Una semana después, recibí una carta de un banco del que nunca había oído hablar. Un agradecimiento por elegirnos para asegurar su línea de crédito. Mi nombre completo estaba en la parte superior. Formal. Preciso. Llamé al número de la carta, pensando que era un error. Me pidieron el número de mi cuenta de préstamo. ¿Préstamo? Colgué. Esteban aún no estaba en casa. Dejé la carta en la encimera y la miré como si pudiera desvanecerse. Pero no lo hizo. Y tampoco lo hizo la sensación que se deslizaba en mi pecho, la que susurraba, revisa lo que firmaste, Carmen. La carta decía que debía 200,000 euros. Pensé que era una estafa, hasta que vi mi nombre. No solo el nombre. La letra. El rizo limpio de la C, el trazo al final de López. Se parecía a la mía. Casi. Leí la carta 3 veces. Mi estómago se apretaba más con cada pasada. Caminé en círculos por la cocina. Luego me senté. Luego me levanté de nuevo. Luna maulló desde el alféizar, sintiendo que algo andaba mal, pero no podía concentrarme en ella. Mi mente estaba llena de estática. Cuando Esteban llegó a casa, ni siquiera dije hola. Sostuve la carta hacia él como si fuera una prueba. ¿Qué es esto?, preguntó, con las cejas fruncidas como si le hubiera dado una receta en chino. Dímelo tú, dije, con voz plana. Dice que abrí una línea de crédito. 200.000 euros. A mi nombre. Parpadeó, luego rió. Realmente rió. Oh, eso. Carmen, hablamos de esto. No, dije. No lo hicimos. Sí, lo hicimos. ¿Recuerdas en abril, los papeles que te di para firmar? Te dije que eran para la protección del negocio. Dijiste que era un seguro de vida. Me dio un gesto despectivo con la mano. Incluía seguro. Todo estaba en un solo paquete. Formularios legales estándar, cariño. Esa palabra otra vez, cariño, como una cuchilla envuelta en seda. Mi rostro ardía. No acepté un préstamo. No leí los papeles porque confiaba en ti. Inclinó la cabeza, dándome esa sonrisa que usaba cuando olvidaba mis llaves. Y esa confianza es por lo que estamos construyendo un futuro juntos. Esto no es solo tu deuda, es nuestra inversión. La pagaré. Es solo papeleo, Carmen. No, no es solo papeleo, espeté. Es fraude. Se puso rígido, luego se suavizó de nuevo. Tú lo firmaste. Eso es lo que importa. Me alejé antes de decir algo de lo que no pudiera retractarme. Arriba, cerré la puerta y saqué el cajón de archivos. Busqué hasta encontrar la carpeta. La página de la firma me miraba, familiar pero equivocada. El ángulo de las letras, el espacio entre Carmen y López, era demasiado limpio. Demasiado preciso. Lo comparé con mi vieja licencia de conducir, con una tarjeta de cumpleaños que había firmado para Esteban el mes pasado. Las diferencias eran sutiles, pero estaban ahí. Me senté en el suelo del dormitorio, la carpeta en una mano y la carta en la otra. Mi respiración se acortó. Mi pecho se apretó como un puño. Me incliné hacia adelante, con los brazos alrededor de las rodillas. Las lágrimas vinieron lentamente, luego todas de una vez. Esa firma, no era mía. No realmente. Llevaba mi nombre como una máscara. Me quedé allí mientras la luz del día se desvanecía, entumecida desde dentro hacia afuera. No era solo el préstamo. Era todo lo que representaba. Susurré en la oscuridad, esa no es mi firma. Y la parte de mí que había confiado en Esteban sin cuestionar,
Esa parte se rompió por completo. No era solo tinta. Era un robo envuelto en confianza. Miré los documentos de nuevo la mañana siguiente, pero esta vez no lloré. Preparé té en su lugar. Medí el azúcar. Alimenté a Luna. Los movimientos eran mecánicos, pero firmes. El duelo me había hecho colapsar. La traición me hizo mover. Sabía lo que necesitaba, mi firma. La verdadera. No la que Esteban había garabateado para imitarme. La que curvaba a la izquierda en la C, aplanaba la M, se desvanecía al final de López con un gancho suave que solo yo hacía. La recordaba. La había hecho miles de veces, en cheques, en permisos escolares, en tarjetas de condolencia. Así que subí al ático. No había estado allí en años. El polvo se pegaba a mis manos mientras abría cajas viejas. Fotos de boda. Recibos. Tarjetas de cumpleaños que escribí para Miguel. Notas de San Valentín. Diarios. Tantas cosas que había guardado, pensando que nunca las necesitaría de nuevo. Pero aquí estaban, pedazos de mi vida, cubiertos con mi letra. Llevé las muestras a una pequeña oficina legal a 2 pueblos de distancia. La recepcionista levantó las cejas cuando pedí un experto en caligrafía, pero no lo cuestionó. Me llevó a una sala trasera donde un hombre mayor llamado Torres estaba sentado detrás de un escritorio desordenado, mirando a través de gafas redondas como si no hubiera parpadeado en horas. Puse los papeles sobre la mesa. Creo que alguien falsificó mi firma. Necesito estar segura. No habló mucho. Solo asintió, ajustó la lámpara y se puso a trabajar. Me senté en un rincón con las manos cruzadas mientras comparaba ángulos, trazos, inclinaciones. Miró entre el formulario del préstamo y las tarjetas de cumpleaños, pasando de un lado a otro por cada una. Después de 20 minutos, se recostó. No es tu escritura, dijo simplemente. Es muy buena. Pero es una imitación. Puedes verlo en la vacilación aquí. ¿Ves ese pequeño temblor antes de la P? Y la presión constante, alguien la trazó, no la dejó fluir. No sabía si sentir alivio o náuseas. Tenía razón. Tenía razón. Y aún así, esta confirmación lo hacía real de una manera que me aterrorizaba. Esa noche, llamé a Sofía, mi sobrina, para preguntarle si recordaba cuando Esteban estuvo en el cobertizo el día antes de mi cumpleaños. Creo que sí, dijo. Estuvo ahí por horas. Dijo que estaba construyendo algo para ti, pero no vi que construyera nada. Después de colgar, revisé los archivos de mensajes de voz en el viejo teléfono de casa. No lo había tocado en meses. Había un mensaje guardado, apagado, accidental, dejado por Esteban mientras trabajaba en el cobertizo. Su voz, baja y lenta, repitiendo, Carmen. López. Carmen. López. Otra vez. No, más suave. Mi pecho se heló. Ese fue el momento en que supe que esto no era un malentendido. No era un error. Era deliberado. Imprimí los documentos bancarios de nuevo, reuní las muestras y abrí una carpeta nueva. Era hora de contraatacar. Esteban llegó al tribunal con un traje a medida. Yo llegué con una pluma y pruebas. El juzgado en Málaga olía a papel viejo y café recalentado demasiadas veces. Me senté silenciosamente en el banco fuera de la sala, con la carpeta apretada en mi regazo como un salvavidas, mientras Esteban paseaba con zapatos de cuero pulido, las manos metidas confiadamente en los bolsillos de su chaqueta. Parecía un hombre entrando a una fusión. Me guiñó un ojo una vez, como si esto aún fuera un juego. No parpadeé. No sonreí. Solo sostuve mi carpeta más fuerte. Mi abogada, Clara Méndez, era estable y eficiente. No era ostentosa. Sin objeciones dramáticas ni grandes discursos. Solo hechos, organizados y afilados. Había revisado cada firma, cada registro bancario, cada marca de tiempo de los mensajes de voz. Había construido un caso que no necesitaba drama, solo necesitaba la verdad. Dentro, la sala zumbaba con luces fluorescentes. Unas pocas personas estaban sentadas en los bancos detrás de nosotros, otros demandantes, un par de secretarios, un hombre escribiendo en su teléfono. Un reportero local con un cuaderno de espiral. Nadie aquí por mí, pero todos a punto de escuchar mi historia de todos modos. Esteban tomó el estrado primero.
Su tono era suave, pulido, como si se estuviera vendiendo a sí mismo. Habló de nuestra colaboración, de cómo estábamos construyendo un futuro juntos. Dijo que había estado apoyándolo desde el primer día, ansiosa por ayudar. Que el préstamo había sido una decisión conjunta, procesada por los canales adecuados. Usó frases como inversión mutua y visión compartida. Lo observé mentir tan fácilmente, tan completamente, que por un segundo, casi me pregunté si lo creía. Luego fue nuestro turno. Clara se levantó y dio al juez a través de la línea de tiempo. Presentó primero las muestras de escritura, tarjetas de cumpleaños de años anteriores, el contrato de arrendamiento de mi casa, declaraciones de impuestos. Luego puso el formulario del préstamo falsificado junto a ellas. No dijo la palabra falsificación. Dejó que la diferencia hablara por sí misma. La presión es inconsistente, dijo, señalando la firma. El espaciado no coincide. Y, su señoría, tenemos más. Entregó el análisis de Torres, luego sacó su teléfono y pidió permiso para reproducir una breve grabación de mensaje de voz. El juez asintió. La sala se llenó con la voz de Esteban, débil pero distinta. Carmen López. Carmen, otra vez, más lento, más suave. Era como escuchar a alguien ensayar una mentira con una pistola cargada. Esteban se movió en su asiento, su rostro palideció. Eso está fuera de contexto, murmuró. Los ojos del juez se entrecerraron. ¿Le gustaría proporcionar el contexto, señor juez? No respondió. Clara entregó al juez una transcripción impresa. La fecha y hora coinciden con la semana de la presentación del préstamo. Estaba practicando su nombre, su señoría. ¿Con qué propósito? Lo dejamos a la discreción del tribunal. El silencio en la sala era absoluto. El juez se inclinó hacia adelante, juntando los dedos. Ante esta evidencia, este tribunal considera que hay causa suficiente para iniciar una investigación formal por fraude contra el señor Ruiz. La firma en cuestión no se considerará legalmente vinculante. La mandíbula de Esteban se tensó. Su mirada se encontró con la mía. Por primera vez desde que nos conocimos, no había encanto en sus ojos. Solo la apagada y atónita comprensión de que había perdido. Clara recogió nuestros documentos lentamente, deliberadamente. Fuera de la sala, se detuvo a mi lado. Mantuviste tu posición, dijo. Eso es más de lo que hace la mayoría. Asentí. No dije nada. Pero mientras bajábamos las escaleras del juzgado, con el viento frío contra mi rostro, me di cuenta de que estaba respirando diferente. No más pesada. Más libre. Lo llamaron justicia. Pero la justicia no limpia la cocina ni silencia la duda. El día después del fallo, llegué a casa, a una casa que ya no sentía como mía. Cada cajón que él había tocado, cada armario que organizó, incluso la forma en que estaban dobladas las toallas, todo se sentía contaminado. La calidez había sido arrancada como un clavo viejo, dejando atrás un espacio hueco donde algo solía estar. Me paré en medio de la cocina con la carta en la mano, la que tenía la firma falsa y la cantidad exacta de mi traición. 200,000 euros. El precio de mi confianza. Me serví una copa de vino, me senté en la encimera y miré el papel. Por mucho tiempo, no hice nada. Solo me quedé allí con la luz del techo zumbando y el refrigerador ronroneando y el pasado gritando entre mis oídos. Recordé la noche en que trajo los documentos. Mi cumpleaños. La forma en que me distrajo con panqueques y risas y solo unas actualizaciones para el seguro. Había firmado sin leer. Había ignorado la pequeña voz dentro, la que dudó, solo por un segundo. Ahora ese segundo resonaba más fuerte que cualquier otra cosa. Laura pasó por la tarde. No dijo mucho. Solo me ayudó a sacar cajas del ático, envolvió platos en periódico. Cuando vio la vieja foto de Esteban y yo en el evento benéfico de la iglesia, la primera vez que alguien nos capturó sonriendo juntos, sentí el escozor detrás de mis ojos. Debería haberlo sabido, susurré. Puso una mano en mi hombro. No fallaste, Carmen. Él te engañó. Hay una diferencia. Esa noche, me senté en el suelo de la sala y rompí la foto por la mitad. Su rostro se desgarró justo por el medio. La quemé en la chimenea junto con la carta del préstamo. Las llamas enrollaron el papel rápido,
Lo devoraron como si hubiera esperado ser destruido. Pensé que me sentiría mejor. En cambio, lloré. Sollozos profundos y entrecortados que venían de un lugar más profundo que las palabras. No era solo por él. Era por mí, la yo que creyó, que quiso, que confió. Esa parte también tuvo que arder. Sofía llamó antes de dormir. Su voz era suave, vacilante. ¿Estás bien, tía Carmen? Lo estaré, dije. No dije que estaba empacando. No dije que ya había hablado con una agente inmobiliaria. Que la casa iba al mercado sin fotos, sin jornada de puertas abiertas, sin despedidas. Solo le dije que la quería. Al amanecer, subí a un autobús rumbo al oeste. 2 maletas, una carpeta y Luna en un transportador bajo mi asiento. No miré atrás. Ni al porche donde me besó la primera vez. Ni al jardín que plantamos juntos. Ni a la ventana donde la luz solía brillar cálida cuando pensaba que estaba segura. Algunos lugares no están hechos para ser revisitados. Y algunas mujeres, una vez rotas, aprenden a irse enteras. El contrato de arrendamiento pedía una firma. Por primera vez en años, mi mano no tembló. Sostuve la pluma más tiempo del necesario, solo dejando que el peso se asentara en mi palma. Luego firmé, Carmen López. Firme. Intencional. Sin engaño escondido debajo. Sin trampa oculta en la letra pequeña. Solo tinta y propiedad. Se sentía extraño verla de nuevo, mi nombre, libre de sombras. El apartamento era modesto. Un tablón crujiente cerca de la cocina. Paredes amarillas pálidas que captaban la luz por la mañana. Pero tenía algo que no había sentido en mucho tiempo, seguridad. No había eco de su voz en este lugar. No había olor a su colonia en el armario. Nada compartido. Solo mío. Encontré el centro comunitario por accidente, un edificio gris bajo entre una cafetería y una tienda de segunda mano. Dentro, había mujeres jugando cartas, tejiendo, leyendo revistas de hace 5 años. Me senté en algunas conversaciones. Nadie indagó. Nadie juzgó. Eso fue suficiente. Una semana después, la coordinadora del centro, una mujer llamada Marta con ojos suaves e instintos agudos, se acercó a mí. Parece que has aprendido algunas lecciones duras, dijo gentilmente. ¿Considerarías compartirlas? ¿Un taller, tal vez, algo sobre manejar dinero? Hay mujeres aquí que realmente lo necesitarían. Dudé. Luego asentí. Creo que podría hacer eso. El primer día, traje una carpeta, un marcador para pizarra y nervios temblorosos. 7 mujeres aparecieron. Algunas eran mayores que yo. Unas pocas nunca habían escrito un cheque en su vida. Una acababa de perder a su esposo. Otra había firmado su casa a su hijo sin entender los documentos. Llegaron calladas. Se fueron un poco más ruidosas. Les enseñé lo que desearía haber sabido. Cómo leer un contrato. Cómo detectar la manipulación disfrazada de afecto. Cómo escuchar la voz en tu interior cuando algo se siente mal. Les conté mi historia. No usé el nombre de Esteban. Ya no se trataba de él. Al final de una clase, una mujer con un cardigan verde esperó a que todos se fueran. Apretó su bolso cerca y dijo, estaba a punto de firmar algo que no entendía. Acabas de salvarme. No lloré. Solo asentí. Esa noche, llegué a casa, alimenté a Luna, preparé té de manzanilla y me senté junto a la ventana. El cielo sobre Cádiz era abierto e infinito. A veces la sanación suena como aplausos. Pero a veces, es solo el suave rasguño de tu propio nombre en una página. Él robó mi firma. Pero yo firmé mi propio final.